Y vamos a ir entonces, hermanos, a Hechos capítulo 20. Seguramente usted recuerda la situación de la que hablamos el miércoles pasado. El apóstol Pablo había estado 3 años sirviendo en la iglesia de Éfeso. Él había pasado a través de diferentes pruebas, pero la iglesia había crecido, el evangelio se había expandido por toda la región de Asia. Era una iglesia muy grande. El apóstol Pablo era, digamos, el que la había fundado y tenía un gran reconocimiento en este lugar. Había tenido éxito a través de lo que había hecho, pero cuando él está a punto de ir a Jerusalén, Pablo siente del Señor que tiene que ir a Jerusalén. Él se va a una ciudad llamada Mileto, que está cerca de Éfeso, y manda a llamar a todos los pastores de las regiones asiáticas. Tiene una reunión de pastores y en este pasaje les da las últimas palabras antes de irse y antes de no volver a verlos nunca más. Él les dice, no nos vamos a volver a ver, eso es lo más seguro, nos vamos a despedir para siempre. Al final del mensaje los pastores están llorando y están besándose con Pablo por el mensaje que él les ha transmitido. Es un mensaje donde Pablo les abre su corazón. Y la semana anterior estudiamos versículos 18 al 21. Pablo en esos versículos está viendo hacia atrás y les dice, durante estos 3 años yo les he servido, vamos a ver si nos acordamos, ¿cómo decía? Con toda humildad, ¿con qué más decía? Con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas. Así les he servido y esto ha pasado atrás. Pero en estos versículos 22 al 24, ahora él describe su futuro. No solo el apóstol Pablo les dice cómo ha sido su pasado y cómo él ha servido en medio de ellos, sino que el apóstol Pablo ahora va a describir la convicción y el compromiso que él tiene hacia el futuro. Y creo que este es un futuro y es un compromiso que cada uno de nosotros debe imitar. Es como que el apóstol Pablo, en otras palabras, dijera, bueno, miren, ya les recordé cómo trabajamos estos años y ahora quiero mostrarles cómo voy a enfrentar el futuro. Quiero mostrarles lo que en verdad me importa en los próximos años. Y a medida que leamos estos versículos, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo nosotros vamos a enfrentar el futuro? Los días que Dios nos va a dar, los años que Dios nos ha de dar por delante, ¿cómo los vamos a enfrentar? Sinceramente, hermanos, el apóstol Pablo no se está jactando de lo que él ha hecho. Alguien podría leer y decir, ¿será que Pablo se está jactando? ¿Se está poniendo orgulloso de lo que él ha hecho y va a hacer? No, no lo está haciendo. Él ha abierto su corazón para que los pastores escuchen su corazón y para que nosotros ahora podamos también ver el corazón de Pablo. Y cuando veamos este testimonio, hermanos, inspirémonos para imitarlo de la misma manera. Son palabras radicales que nos hacen quedarnos pequeños, pero que por la gracia de Dios podamos ser llenos de su Espíritu y poder seguir este ejemplo. Hechos 20, verso 22. Y ahora, dijo el apóstol Pablo, tengan en cuenta que voy a Jerusalén, obligado, ¿por quién dice? Por el Espíritu. Hechos 20, 22. Sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta noche nuestro mensaje está titulado La fidelidad es mejor que la vida. Creo que esta frase resume lo que el apóstol Pablo está diciendo a los pastores en Éfeso. Él les está diciendo, hermanos pastores, la fidelidad a Dios es más importante que mi propia vida, es más valiosa, es más cosa más estimada. Que yo sea fiel a Dios es lo más importante, es lo más valioso que puede haber en mi vida. Y quiero a través de esta noche responder 2 preguntas en nuestro texto. Primero vamos a responder qué significa esa frase. ¿Qué significa que la fidelidad es mejor que la vida?
Y en segundo lugar, esta noche vamos a responder por qué la fidelidad es mejor que la vida. Entonces el apóstol Pablo nos dice: hermanos, es mejor ser fieles, aún sobre nuestra propia vida. Entonces vamos a ver la primera pregunta, vamos a responder esa pregunta: ¿qué significa que la fidelidad es mejor que la vida? Y va a aparecer el texto en la pantalla, porque yo quiero que extraigamos nuestra respuesta del texto que va a aparecer. ¿Qué significa entonces que la fidelidad es mejor que la vida? Y quiero que observen el texto. Hay tres significados ahí que el apóstol Pablo nos está brindando acerca de por qué o acerca de qué significa la fidelidad es mejor que la vida. Y quiero que vean la parte que se va a resaltar. Y el apóstol Pablo decía: he aquí cómo estoy, dice, ligado yo en espíritu. Esa palabra ligado es una palabra que la NBI traduce como obligado. Si usted lee en la Nueva Versión Internacional, dice: estoy obligado por el Espíritu. La Biblia de las Américas traduce esa palabra como atado. Entonces dice: yo estoy atado por el Espíritu para ir a Jerusalén. En griego esa palabra se puede traducir como atar, encadenar, o sea, es como que Pablo esté diciendo: estoy encadenado al Espíritu. Ligar, prender, preso. Es como que Pablo entonces dijera: estoy preso en el Espíritu. Y también quiere decir sujetar. Lo primero que significa que la vida es mejor, que la fidelidad es mejor que la vida, va a aparecer ahí. Y lo primero que significa es estar atado a la voluntad de Dios. Es serle fiel al Señor, hermanos, depende de estar atados a la voluntad del Señor. La palabra espíritu, si usted la lee en su Reina Valera, aparece en minúscula o mayúscula. Minúscula. Y esa palabra normalmente aparece en minúscula cuando se refiere al espíritu de la persona. Es entonces como dijera en el espíritu de Pablo: su espíritu le ata a ir a Jerusalén. Sin embargo, si alguien tiene la Nueva Versión Internacional u otras versiones, aún la Reina Valera actualizada, usted va a ver que esa palabra espíritu aparece ¿cómo? En mayúscula. Es decir, refiriéndose al Espíritu Santo, que es una traducción más exacta. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo: yo voy a Jerusalén por una sola razón: estoy atado a lo que el Espíritu Santo me diga en mi vida. Estoy obligado, estoy preso de la voluntad del Señor. Hermanos, cuando nosotros en verdad hemos conocido al Señor, cuando el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas, se produce un profundo deseo de hacer la voluntad de Dios, de cumplir el llamado de Dios, de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo nos hace estar atados. Y eso solo es posible que alguien esté atado y que alguien pueda mantenerse fiel al Señor. Solo es posible atado al Espíritu de Dios. Es como Jesús dijo: separados de mí no lo pueden hacer. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy ligado, yo estoy amarrado al Señor y a su voluntad. Cuando alguien, hermanos, ha conocido al Señor, hacer su voluntad se vuelve la pasión más grande de esa persona. Tal como Jesús decía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a obedecer la voz de mi Padre. Cuando una persona viene a Cristo, despierta un deseo de hacer su voluntad y de obedecer su palabra. Y estamos dispuestos a rendir nuestras vidas y estamos dispuestos a rendirlo todo por esa pasión que ha abarcado nuestras vidas. Ahora le pregunto yo: ¿está usted apasionado por hacer la voluntad de Dios? ¿Podría usted, como el apóstol Pablo, decir: estoy amarrado a lo que el Espíritu Santo diga a mi vida? Estoy preso de lo que el Señor quiere hacer conmigo. Por eso el apóstol Pablo luego decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No se trata de mí, se trata de Él. Estoy amarrado a su voluntad, ahora le pertenezco. Ya no es mi vida, ya no es mi tiempo, ya no son mis propiedades, ahora todo le pertenece a Jesucristo. Y ese es lo primero que significa que la fidelidad es mejor que la vida. En segundo lugar, observen lo que se va a subrayar en el texto.
El apóstol Pablo dice que él va a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo no estoy seguro. En segundo lugar, hermanos, ser fieles a Dios quiere decir, y va a aparecer también ahí, estar contentos sin saber todos los detalles de nuestro futuro. Serle fiel a Dios significa arriesgar nuestro futuro, en otras palabras, ponerle riesgo a la vida. El apóstol Pablo dice, yo no sé qué me espera en Jerusalén. Hebreos dice acerca de Abraham que cuando él salió de su tierra iba sin saber a dónde iba. Dios no le había dicho hacia dónde iba. Dios le dijo, te voy a dar una tierra, te voy a dar descendencia, tú vete. Pero Abraham no tenía el mapa de su vida. El apóstol Pablo sale a Jerusalén y va con incertidumbre. Ahora, hermanos, era más fácil, mucho más fácil para el apóstol Pablo quedarse en Éfeso, donde todo era seguro, donde ya tenía ciertas expectativas de lo que podía pasar, donde ya había muchas iglesias que le podían sostener. Ahora, hermanos, tener incerteza, ¿sabe? El ser humano quiere asegurar su futuro. Por eso ahorramos, ¿verdad? Por eso planeamos, por eso adquirimos cosas, por eso hacemos fondos, por eso a veces si podemos tenemos seguros, porque el ser humano quiere tener en la medida de lo posible el control sobre su futuro. Pablo va sin saber a qué iba a deparar en Jerusalén. Ahora, si usted es pesimista, ¿quién se identifica conmigo? Yo soy pesimista. A veces me dicen, pero qué exagerado en todo lo malo que pensás. ¿Por qué pensás que eso puede pasar? Hay que pensar en todo, les digo yo. Y si usted es pesimista, sinceramente podríamos ver el futuro y si es incierto, podríamos llenarnos de temor, podríamos llenarnos de muchos sentimientos negativos, nos podríamos sentir muy mal. Por ejemplo, alguien podría decir, no voy a conservar mi trabajo, voy a perder mi trabajo, no voy a poder cerrar el negocio, me va a ir mal, me voy a enfermar, puede pasar esto, puede pasar lo otro, voy a perder mi casa, voy a perder... Y cuando el futuro es incierto, ¿cuál sería el sentimiento normal de una persona? Preocupación, aflicción, ¿verdad? Estaría en un estado de ánimo de ese estilo. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene un futuro incierto y a pesar de eso, él va con toda la certeza que el Señor le ha llevado a ese lugar. Como el apóstol Pablo dijo también en otra carta, ¿verdad? He aprendido a estar contento, tenga mucho, tenga poco, en la abundancia, en la escasez, pase hambre o no pase hambre. Lo que depare el futuro no va a cambiar mi estado de contentamiento. He aprendido a estar así. Pablo, hermanos, a pesar de la poca certeza que tiene en este momento, va gozoso a Jerusalén, va a dejar atrás toda la comodidad que tiene, va a dejar atrás un futuro garantizado en esa ciudad y va a dejar el lugar más estable desde que él se ha convertido. Por todos lados, Pablo nunca se ha quedado tanto tiempo en un lugar. A Pablo lo han sacado de todas las ciudades apedreado, lo han sacado huyendo y este es el lugar más estable que Pablo ha encontrado. Y en este momento Pablo ya no es un jovencito, ¿verdad? Pablo ya no tiene la misma fuerza, Pablo ya ha envejecido y parecería que su futuro en Éfeso está garantizado. Tiene hermanos que lo van a cuidar, tiene iglesias que lo van a soportar, pero a pesar de eso, Pablo dice, yo voy a ir a Jerusalén sin saber qué me espera. Hermanos, qué difícil es dejar todo lo que garantiza nuestro futuro y entrar a algo incierto para seguir la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nunca ha dicho que garantiza que nuestro futuro terrenal va a ser perfecto. Al contrario, Él ha garantizado que va a haber pruebas. Dios nunca ha garantizado que en el futuro todo en su vida va a estar en orden. Puede ser que haya cosas que estén en desorden en el futuro. Pero la verdad es que lo que Dios requiere de nuestro mañana es que seamos fieles, que le sigamos, que le sirvamos y que a pesar de lo que trae el futuro, sigamos adelante sirviendo al Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo expresa, dice, hermanos, yo voy a ir a Jerusalén, aunque no sé qué me espera,
Eso es a lo que Dios me ha llamado. Ahora, ¿qué tal si Dios nos dijera a nosotros: ahora tú te vas? ¿Estaría usted dispuesto a dejar su trabajo? ¿Estaría usted dispuesto a dejar su comodidad, su casa? Yo a veces me pregunto, ¿verdad? Y yo mismo me digo, ¿qué tal si Dios me dijera a mí: andate a África, a un lugar donde no hay internet, no hay agua potable, no hay nada, ¿verdad? Y le dijera: sí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. Pero, Señor, ahí me puedo enfermar. ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién? Es una duda que entraría en mi corazón. Pero el apóstol Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén sin saber qué le esperaba. Entonces, ¿cómo es nuestro corazón entonces? Y aquí Pablo estaba desafiando también a estos pastores, ¿verdad? Si ellos estaban dispuestos a dejar todo para servir al Señor y para seguir el propósito de Dios. Ahora, en tercer lugar, esto es lo más tremendo, ¿verdad? Algo sí me ha dicho el Espíritu Santo: te espera éxito, Pablo. Te espera mucho dinero, Pablo. Te esperan los mejores caballos allá en Jerusalén. No, ¿qué te espera? Prisiones y tribulaciones. En tercer lugar, hermanos, que la fidelidad es mejor que la vida significa ir en contra de una vida de comodidades. Serle fiel a Dios, seguir a Dios, servir a Dios, significa ir en contra de la vida de comodidades, ir en contra del sueño americano, como algunos le han llamado. Ir en contra es dejar la vida que busca lo material y es tener una vida que busca lo celestial. Serle fiel a Dios significa que el reino de Dios es lo primero y que confiamos que todo lo demás nos ha de ser añadido. Prisiones y tribulaciones. Si yo era un pastor en Éfeso, yo me paraba ahí: hermano Pablo, ¿me da la palabra? Perdón, hermano, que le interrumpa, ¿verdad? Pero mire, hermano Pablo, usted ya está envejeciendo. Ya no es aquel joven que aguantaba las pedradas, hermano Pablo. Ya pasó esa etapa, ¿verdad? Mire, ¿por qué no mejor se compra una cabaña aquí en el mar Egeo? Estaba ahí, ¿verdad? Por Turquía, ahí está el mar Egeo. Ahí le tengo una propiedad, hermano Pablo, se la voy a vender barata. ¿Por qué no se queda mejor ahí? Mire, hermano Pablo, si usted ya con todo lo que ha hecho, mire, usted ya anduvo por todos lados, hombre. Ni en 5 vidas otro hace lo que usted ya hizo. No, hombre, cálmese, hermano. Respire, ya es tiempo, ¿verdad? Hermano Pablo, ya no se vaya a Jerusalén, menos a Roma. ¿Qué le pasa? Ya no está para eso, ¿verdad? Se puede morir. Ese plan que se le ha ocurrido, mire, usted está loco. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso ahorita? ¿Cómo piensa Pablo que vas a hacer eso ahorita? Ya es tiempo de que tengas comodidad. Aquí la iglesia te puede mantener, aquí la iglesia te puede dar un buen lugar, aquí la iglesia ya tiene todo lo que tú necesitas. Pero servirle a Dios y serle fiel a Dios es dejar atrás nuestra comodidad. El apóstol Pablo lo había entendido, el apóstol Pablo lo había experimentado. Y hermanos, él había entendido que serle fiel a Dios era más importante que una vida de placeres y comodidades. Pablo entendía que era lo más importante en su vida, aunque fueran los últimos años de esa vida. A veces decimos: quiero retirarme. Si a Pablo le hubieran dicho retirarme, Pablo hubiera dicho: no me retiro, me cambio de frente, porque la batalla en el reino de Dios no termina. Porque hay almas que ganar, porque hay que seguir sirviendo, porque hay que seguir adelante con la obra de Dios. No me voy a detener hasta que el Señor me llame, estaba diciendo el apóstol Pablo. Estoy dispuesto a seguir, estoy dispuesto a pagar el precio. Pero hermanos, la fidelidad no solo es importante en los últimos años de la vida, es lo más importante en los años de la adultez y es lo más importante en los años de la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay ninguna mejor manera de pasarse la juventud que en la obra de Dios y sirviéndole a Dios, siéndole fiel a Dios.
No hay mejor vida que serle fiel a Dios, aún sobre los placeres de la vida, aún sobre las cosas que la vida puede ofrecer. No hay nada mejor que dedicar nuestras vidas para serle fieles al Señor. Eso es lo mejor que alguien puede experimentar. Entonces, hermanos, ¿qué significa que la fidelidad es mejor que la vida? Primero es estar atado a la voluntad de Dios. Segundo es... Se me fue, mire. Estar contento sin saber los detalles de nuestro futuro. Y en tercer lugar es ir en contra de una vida de comodidades, sino sacrificarnos y darnos por la causa de Dios. Ahora, en el siguiente versículo, el apóstol Pablo nos responde la segunda pregunta. ¿Por qué la fidelidad es mejor que la vida? ¿Qué es lo que había motivado al apóstol Pablo para estar tan seguro que de rendirle su vida a Dios era mejor que su vida misma? ¿Qué es lo que le había hecho estar dispuesto a entregar su vida, a entregar todo lo que él era y a sacrificar aún los años de su vejez para servirle a Dios y para honrar a Dios? ¿Por qué la fidelidad es mejor que la vida? Y veamos entonces de igual manera la pantalla. Y en primer lugar veamos esa frase que se va a resaltar. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, la fidelidad es mejor que la vida porque a través de ella podemos terminar la carrera. La fidelidad es el camino para que usted y yo terminemos la carrera. Terminar la carrera solo aparece 2 veces juntas esas palabras en la Biblia. Esta es la primera vez. Y la segunda vez que esta frase aparece, quiero que me acompañe a 2 de Timoteo capítulo 4. Esta es la primera vez que la frase terminar la carrera aparece en la Biblia. Y solo vuelve a aparecer una vez más en la segunda carta a Timoteo capítulo 4. Ahora el apóstol Pablo, han pasado aproximadamente 8 años desde que pasó esta reunión en Éfeso. Él ya fue a Jerusalén, él ya fue a Roma y ahora ya está en prisión y está a punto de morir. Ahora sí su vida se ha terminado. Y en la segunda carta a Timoteo, 8 años después, esta frase vuelve a aparecer. En el versículo 7 el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esta es la segunda vez que esa frase aparece, acabar la carrera. 8 años antes el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso: hermanos, yo me voy a Jerusalén, yo sigo la voluntad de Dios porque debo terminar la carrera que Él ha puesto delante de mí. 8 años después el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y esta carta que va a ser leída en medio de esos ancianos, ahora el apóstol Pablo dice: he terminado la carrera. Lo que dije hace 8 años atrás, lo que les anuncié antes de salir en medio de ustedes, ahora yo he terminado la carrera. He guardado la fe. He sido fiel, dice el apóstol en el verso 7. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo me la va a dar a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, la razón por la cual la fidelidad es mejor que la vida es porque usted y yo tenemos una carrera por delante. Es porque usted y yo tenemos una corona por delante, la cual el juez de toda la tierra nos ha de dar si perseveramos hasta el final. Acompáñeme por algunos pasajes, Mateo. Vamos a hacer un recorrido rápido ahí por algunos pasajes, Mateo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: porque después de esta carrera hay una nueva vida, hay un gozo eterno, hay un momento en que estaremos en la presencia de Dios para siempre, y ese lugar es incomparable. Mateo capítulo 5 verso 11. Mateo capítulo 5 verso 11. Y este es un mensaje que se repite a lo largo de todas las escrituras.
Mateo 5, verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Y así corremos esta carrera, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 7, poquito adelante, Mateo 7, verso 13. Mateo 7, 13. Jesús dijo también: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 24, 13, casi al final del Evangelio. Mateo 24, 13. Son pasajes que nos hablan de esa perseverancia, de esa constancia en medio de la carrera, en medio de las pruebas, porque hay una corona que espera por nosotros. Mateo 24, 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, unos libros adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 25. Mire lo que decía, y esto encaja con lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Éfeso. Juan capítulo 12, verso 25, palabras de Jesús. El que ama su vida, ¿qué debe hacer, hermano? Perderla. Por eso el apóstol Pablo decía: no estimo que mi vida sea valiosa, yo he perdido mi vida. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Algunos libros más adelante, 2 de Corintios 4, 17, el apóstol Pablo decía: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Terminar la carrera significa serle fiel al Señor hasta la muerte. Y terminar la carrera significa tener el galardón más grande que alguien puede experimentar y entrar a la vida eterna, una vida llena de gozo, una vida llena de satisfacción, una vida en la presencia de Dios por la eternidad. Eso es lo que Dios promete para aquellos que han cumplido, para aquellos que han sido fieles hasta el final. Por eso entonces la fidelidad es mejor que nuestra vida, porque el que pierde su vida en este lugar la ganará en la eternidad. En segundo lugar, dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, la fidelidad es mejor que la vida, porque ese es el camino de la gracia. Como el apóstol Pablo tenía la convicción que le hacía no detenerse, que le hacía seguir adelante, que le hacía trabajar para el reino de Dios, que le hacía darlo todo y le hacía entregar su propia vida, porque él ha entendido el evangelio de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha hecho una realidad en el apóstol Pablo. Porque él vio cómo el Espíritu de Dios ha llenado su vida. Él se encontró a Jesús en el camino y él se dio cuenta cómo su vida fue transformada, cómo sus pensamientos fueron transformados, cómo la obra de Dios fue hecha en su vida y le hizo una nueva persona, le hizo una nueva criatura, le llenó de frutos que jamás en su vida había experimentado, le dio paciencia, gozo, paz, benevolencia. Él le llenó, el Espíritu de Dios transformó de tal manera a Pablo que él entiende que la única manera de ser fiel es por la gracia de Jesús, por el evangelio de la gracia. Si el apóstol Pablo, hermanos, le hubiera hablado a esos pastores confiando en sus propias fuerzas, esas palabras no hubieran sido posibles.
Si el apóstol Pablo estaba dependiendo de su capacidad y de lo que él era, él jamás hubiera podido decirles, voy a terminar la carrera, voy a correr esta carrera, porque en las fuerzas humanas, porque en la capacidad humana no podemos terminar la carrera. Porque si de nosotros dependiera, nos extraviaríamos a las primeras, ¿verdad? Calentando, antes de entrar a la carrera ya estaríamos perdidos. Pero el apóstol Pablo dice, yo voy a terminar la carrera porque el mensaje que predico es el glorioso mensaje de la gracia de Dios derramada en Jesucristo y el Espíritu Santo llenando los corazones. Su esperanza, su convicción no están fundamentadas en él, sino en la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, debe ser su convicción y mi convicción. Usted y yo podemos tener la misma convicción de Pablo. Usted y yo podemos tener el corazón de Pablo y como él decía, estoy dispuesto a entregar mis mejores años para la gloria de Dios si nosotros estamos fundamentados en el evangelio de la gracia de Jesús, de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios. Esa es la única manera de servirle a Dios fielmente y de completar nuestra obra hasta el último día de nuestras vidas. Hermanos, si usted está dependiendo en sus propias fuerzas, si usted está trabajando en su propia capacidad, usted y yo necesitamos depender más de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, hemos visto al apóstol Pablo desafiar a este grupo de pastores en Éfeso. Pero este desafío también es para nosotros. Pablo le sirvió al Señor con humildad, con lágrimas y con pruebas. Ese era su pasado. Pero ahora Pablo mira al futuro y dice, y estoy dispuesto a seguirlo haciendo. A pesar de todas las dificultades, a pesar de mi edad que ha avanzado, a pesar de todo lo que está en mi contra, a pesar que me esperan tribulaciones y pruebas y prisiones, estoy dispuesto a seguir sirviendo al Señor todos los días de mi vida. Este es el desafío de Pablo para nuestras vidas, el desafío del Señor. Ahora, ¿cómo es posible tener esa convicción? ¿Cómo podemos acercarnos a vivir de una manera similar? Solo por medio de la gracia de Dios, quien obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso debemos buscar la presencia del Señor. Debemos ser transformados por su palabra en nuestras vidas. Necesitamos acudir a Él día y noche. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma debe clamar por el Dios vivo. Si usted y yo no estamos en la presencia del Señor, si no llenamos nuestra mente de su palabra, si no venimos a Él de día y de noche, no podemos lograr esta convicción, porque esta solo viene por la gracia de Dios y por la llenura del Señor en nuestras vidas. Sinceramente, cuando yo veo este testimonio del apóstol Pablo, yo estoy bien seguro que me quedo pequeñito con la convicción que él tenía, con la certeza que él tenía, con la fuerza para servir al Señor, con la determinación de servir a Dios, pase lo que pase. Pero yo sé que muchos de nosotros el Señor puede darnos la misma convicción, porque depende de Él, de su Espíritu y de su gracia. Si dependiera de nosotros, yo le diría, hermanos, rindámonos, abandonemos la carrera. Pero depende de la gracia de Dios, quien ha de darnos la victoria. Por eso, leamos Judas para concluir. La carta de Judas. El final de la carta de Judas es una hermosa declaración.
¿Cómo serle fiel a Dios? ¿Cómo mantener nuestra fidelidad a Dios? El apóstol Pablo estaba dispuesto a mantener su fidelidad a pesar de su vida propia, pero ¿cómo es posible? Como dice Judas en el verso 24, y aquel, hablando de Cristo, y aquel que es, ¿cómo es, hermanos? Poderoso para guardarlo sin caída. ¿Quién puede hacer que usted se mantenga fiel hasta la muerte? El que es poderoso para guardarlo sin caída. Pero también es poderoso para presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso Judas decía: al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La fidelidad, hermanos, es mejor que la vida. Y la única manera de serle fiel al Señor es a través del que es poderoso para guardarnos sin caer, a través de Jesús y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso esta noche yo quiero invitarle a que vengamos delante del Señor, y ahí donde está le voy a invitar a inclinar su rostro. Y nuestra oración esta noche va a ser: Señor, yo quiero serte fiel. Yo estoy seguro que usted quiere serle fiel a Dios. Por eso usted está esta noche en este lugar. Por eso usted ha venido a adorarlo. Por eso usted ha venido a escuchar su palabra. Yo estoy seguro que usted tiene el anhelo de serle fiel al Señor. Pero nuestra oración esta noche va a ser: Señor, manténme fiel. Manténme fiel, Señor. Tú eres el poderoso para guardarme sin caer. Manténme fiel, oh Cristo. Porque hay una carrera que debo correr. Hay victoria por obtener. Dame gracias, Señor, cada día. Manténme fiel.